¿Cómo se viene el 2023 y qué medidas adoptar para un futuro más favorable para el país? Chile 2023 Podcast, el lugar donde expertos en diferentes temas se encontrarán para plantear posibles soluciones en base al país en el que vivimos y en el que vendrá. Este es el podcast de Saca la Voz. Les damos la bienvenida a todos a este segundo capítulo de nuestro podcast Chile 2023. Esta semana estaremos hablando del rol de los empresarios en Chile, la colaboración público-privada y las estrategias de negociación conjunta para lograr entre todos el progreso del país. ¿Qué mejor invitado que podemos tener hoy día para explicarnos de estos temas que don Juan Sutil? Bienvenido, Juan, a Chile 2023. Bueno, muchas gracias, Dolores, y a todo el equipo por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Agradecidos somos nosotros que podemos escuchar tu experiencia. Hace 3 años asumiste la presidencia de la CPC y te ha tocado de todo, digámoslo. Pandemia, crisis económica, política, social. Asamblea Constituyente, sí. Crisis social. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya durante estos 3 años de gobierno de la CPC? Bueno, ha sido primero muy laboriosa porque asumir en una crisis social del 18 de octubre en adelante, que cambia de alguna forma el eje del país, incluso el eje político, a eso tú le sumas una pandemia, donde ahí estuvimos presentes el mundo de la empresa, los empresarios, las familias empresarias, los voluntarios, las personas que trabajan en la empresa, y pudimos hacer un aporte grande, sustancial, y que es reconocido, conocido por la ciudadanía. Después nos toca una crisis económica fruto de la pandemia, la interrupción de la cadena de producción, donde también hubo que tomar decisiones, tomar acuerdos. Si le sumas a eso una crisis política que se radica en lo difícil que fue el último Congreso anterior al actual, donde prácticamente no se pudo avanzar en materia legislativa, se rechazaron prácticamente todos los proyectos, especialmente todos los proyectos de seguridad que hacen harta falta hoy día, y así lo reconoce el gobierno. Y finalmente hay una crisis que para mí es la más decidora de la situación en la cual está el país, que es la crisis institucional. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones cuando el juez Aróstiga, juez del Tribunal Constitucional, parado en la puerta del Tribunal Constitucional, dice que él va a escuchar a la ciudadanía y que no va a aplicar la Constitución. Lo dijo de una forma distinta, pero eso es básicamente lo que dijo, y yo dije, bueno, aquí se nos cayó el piano. Después viene una elección presidencial, la instalación del gobierno, que por cierto es compleja, y en paralelo el proceso constitucional. Y ese proceso constitucional que emite una propuesta al país, que por cierto era absolutamente equivocada y que fue ampliamente rechazada, demuestra también la madurez del país, pero eso también fue una crisis no menor. A mí me tocó ser protagonista, estuve presente en prácticamente todo su proceso. Tuvimos que pelear, entre ellos en conjunto con Saca la Voz, para estar presente con las iniciativas populares de norma que no las tomaron, no las vieron, y por lo tanto no escucharon a la ciudadanía. También costó mucho para que se escuchara a los gremios, a las empresas, y finalmente nos oyeron, pero no nos escucharon. Y el resultado es que fue rechazado. Y ahí viene otro proceso, que el cambio del eje político nuevamente, que se produce el día 4 de septiembre en la noche, y cambia el eje político del país y hay que volver a construir. Y en ese sentido yo veo hoy día una cosa más positiva. Hay una generación nueva que tenía incluso mucha distancia de lo que significaba el diálogo, de lo que significaban los acuerdos, de un diagnóstico incorrecto a mi juicio, y que hoy día se están dando cuenta que ese diagnóstico está equivocado, porque el sector empresarial o el sector productivo, que es el que mueve la economía, el que permite la movilidad a través de la meritocracia, a través de la educación, a través de las oportunidades que da la empresa,
lo que hace es que eso se empiece a reconocer. Y también a reconocer que muchas de las apreciaciones que habían, por ejemplo, la inseguridad en el sur, en la Araucanía, y que lo demuestra muy bien, dos hechos muy puntuales. El primero, que el presidente va a la Araucanía y dice, bueno, aquí hay actos terroristas. Yo creo que quizás hubiera sido mejor decir que efectivamente existe una situación de terrorismo, pero también dice que no es momento de diagnóstico, sino que es un momento de actuar. Yo creo que eso es positivo, con la inauguración del monumento al presidente Elwin. Y ahí el presidente dice, bueno, yo reconozco que quizás estábamos equivocados, que se necesita mucho más diálogo, que se necesita llegar a acuerdo. Cuando hubo un periodo de prácticamente todo ese movimiento que se negaban a los acuerdos y que ellos creían que muchos mundos, entre ellos la política tradicional, entre ellos el mundo empresarial, era despreciable. Y hoy día yo creo que se están dando cuenta de que eso no es así y que es muy importante la interacción y construir el país entre todos. Y eso yo creo que es positivo, que se produzca ese cambio. Oye, tengo como varias preguntas que hacerte, pero esta experiencia que te ha llevado a ti a aprender a acercar posturas y a llegar a consensos que han logrado el éxito en algunas iniciativas, como que un poco de eso nos podrías comentar. Bueno, desde el hecho práctico, yo he estado toda mi vida en eso. Fui presidente de curso casi todos los 12 años de colegio. Estuve en el centro de alumnos. Había que negociar los campeonatos, había que negociar con los profesores, había que negociar los trabajos de verano. Y después en el mundo laboral yo me formé negociando. Y negociando contratos, negociando precios, negociando condiciones. Y la gracia de eso es poder encontrarte en el punto en el cual tú puedes realizar la operación o realizar el negocio. Y en el mundo de la política yo creo que es bien parecido, porque finalmente lo más importante es encontrar los puntos de encuentro y también construir las confianzas. Yo creo que lo que le está pasando a este gobierno es que se da cuenta que se pueden construir confianza, de que los estereotipos o el concepto que ellos planteaban era en muchos casos equivocado. Y te lo reflejo en un ejemplo. Un chiquillo decía, oye, es una gran oportunidad que a Chile se le ponga los impuestos más altos verdes. Entonces cuando tú dices, ya, fantástico, pero tú te das cuenta que si pones los impuestos más altos verdes, una compañía cementera o una compañía que produce acero, deja de producir. Y quizás él lo consideraba bueno, pero cuando tú le dices, bueno, eso significa que hay que traerlo de China, el acero o el cemento, generando 3 veces más polución de la que generamos hoy día en la actualidad y que podríamos hacer algunos cambios para bajar nuestras emisiones. Si tu problema es el planeta, bueno, ¿dónde se está emitiendo las emisiones? Se están emitiendo en China. Por lo tanto, lo que hay que hacer de alguna forma es avanzar en una protección al medio ambiente, pero junto con eso hay que proteger también las empresas, porque las empresas tú le vas a poner 6% más de cotizaciones previsionales, que eso es un aumento en los costos. Cambio en la jornada laboral a las 40 horas, que aumentar los costos, muchas de ellas del orden del 12-13%. Impuestos que tú quieres subir para poder resolver los problemas de cohesión social y poder entregar derechos sociales de mejor forma, que podemos estar de acuerdo, pero tenemos que ver cómo hacerlo. Y al final, tú vas viendo que muchas veces esa persona lo que está expresando es fruto de la falta de conocimiento profundo de cómo funciona esto. Y ahí yo creo que lo importante es tener la paciencia o la templanza de poderle explicar de que esto no es llegar y decir yo tengo un programa político o tengo un programa económico, voy a refundar, cuando ya el mundo encontró la rueda y los países que llegaron al desarrollo llegaron a través de entendimiento y a través de la confianza. Por ejemplo, los procesos ambientales en los países desarrollados te preguntan, ¿y usted en materia de emisión XX, usted la está cumpliendo? Sí, ok, check. ¿Usted en materia de comunidades, qué es lo que ha hecho? ¿Está dentro de la norma? ¿Lo cumplió? Check. Y aquí
es distinto. Tenemos procesos que a veces duran 8 o 10 años y no permiten el avance de inversiones que son tan relevantes para generar mayor capital, mejores empleos y más desarrollo. Por ejemplo, hay muchos de ellos que no entienden que los países desarrollados son desarrollados porque el capital acumulado a veces es 5 o 6 veces el PIB. Y por lo tanto son ricos por esa razón, hay derechos sociales por esa razón, hay felicidad por esa razón. Pero cuando tú tenés un país como Chile, que tiene solamente 2 PIB en inversión, es muy difícil llegar al desarrollo si no seguimos haciendo inversiones. Y si tú planteas una receta equivocada como la que planteaba el programa original, a mí me parece que iba a ir a Chile no al desarrollo, sino que al estancamiento. Y eso, que se vaya viendo que hay un cambio en la mirada, que ese cambio es positivo, bueno, uno no se puede restar a tratar de converger en los acuerdos necesarios o en las discusiones necesarias para que podamos llevar a Chile al desarrollo. Y Chile al desarrollo significa que sea perfectamente posible que lleguemos a ser el día de mañana equivalente a Nueva Zelanda o Australia o Canadá, porque hace 30, 40 años o 50 años también éramos como ellos eran, como somos hoy día nosotros. Y eso mismo pasa en España, después del acuerdo de la Moncloa, donde se converge en una buena constitución que representaba a todos los españoles, donde todos renunciaron a sus posiciones más extremas, y España se desarrolla, se genera protección social, se industrializa de mejor manera, se moderniza y sale a conquistar nuevamente el mundo, se incorpora a la Comunidad Económica Europea, y eso ayuda fuertemente en la discusión cuando se empieza a entender de cómo funciona un ecosistema de una economía. Y eso creo yo que es muy relevante que ellos así lo entiendan. El empresariado, por supuesto, como tú lo decías al principio, fue uno de los que fue sindicado como los culpables del estallido social. Tú, antes y después de tu gestión, ¿tú ves un cambio en el empresariado? De alguna forma, el empresariado, no te digo que se haya hecho responsable, pero ¿tiene la claridad que tienes tú frente a estos temas para seguir avanzando? Yo creo que sí. Si tú miráis para atrás, tú eres mucho más joven que yo, pero si uno mira para atrás, los empresarios en la década del 30, 40, 50, 60, 70, eran empresarios que estaban involucrados en la discusión pública, estaban involucrados en la política, estaban involucrados en buenas políticas públicas y además tenían un rol, las empresas, muy importante desde el punto de vista social. Chile se empieza a desarrollar después del retorno a la democracia, incluso antes. Yo diría que en los últimos 40 años, o sea, los últimos 8 o 10 años del gobierno militar hacia adelante, Chile entra en una fase de desarrollo, pero ahí también entra en una fase de inversión extranjera. Y ahí se cae en el mundo empresarial, creo yo, a lo políticamente correcto. Entonces también los empresarios también se empiezan a restar de esta discusión. Y yo creo que hoy día los empresarios han entendido que tenemos que estar. ¿Por qué? Porque además estamos interpelados por la sociedad. Y por otro lado, también, y hay que decirlo, fuimos objeto, fruto de algunas malas prácticas que todos conocemos que ocurrieron, pero también ocurren en todas partes del mundo, de un proceso de ataque o de denostación que en vez de atacar y denostar aquellos hechos puntuales de aquellos responsables puntuales, lo que pasó es que se tiró a la bandada y por lo tanto se empieza a destruir el concepto de la importancia de la empresa, de la libre empresa, del empresariado y del motor que eso significa. Y además se da en paralelo con un proceso de desafección de la sociedad a lo que institucionalmente conocíamos. La gente se empieza a desafectar de la religión, de la iglesia. Los trabajadores se desafectan de los sindicatos y dejan de participar. Las personas se desafectan de sus sedes sociales y empiezan a vivir en una posición más individual, menos colectiva, y eso no solo acá en el mundo. Sin embargo, las empresas
todos los días nosotros concurrimos y pasa a tener un rol más importante porque aglutina a la sociedad y por eso que la empresa, a juicio mío, está interpelada y tiene que tomar un rol más importante. Y ejemplos hay muchos y muy buenos. Por ejemplo, el sistema B te permite tener impacto en tus colaboradores y tus trabajadores, te permite tener un impacto sobre el medio ambiente a través de tomar acciones que permitan mitigar tu acción empresarial y sobre todo también impacto sobre la comunidad. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer los empresarios y por otro lado también se va produciendo una renovación entre la gente más joven y hay un cambio de la mirada y por lo tanto si tú lo contrarrestas con lo que viene de un mundo que surge de los movimientos estudiantiles, de las marchas, que llega al Congreso con un discurso, a mi juicio, destructivo y además muy obstruccionista en términos de los avances que son importantes para el país, que toman el poder y una vez que tienen el poder se dan cuenta, como lo dijo ayer muy bien el presidente, de que hay que avanzar en la medida de lo posible y eso no significa que uno no quiera avanzar. Bueno, tú te das cuenta que el proceso no es refundacional, sino que el proceso es de reformas. Y creo que es muy importante tener claro eso, y especialmente el sector en el cual nosotros creemos en la libertad en su totalidad. O sea, creemos en la libertad de las personas, creemos en la libertad de pensamiento, creemos en la libertad de educación, en la libertad de hacer empresa y de lo que eso implica. Entonces, yo creo que hoy día, dicho esto, también tenemos que creer que es importante hacer reformas bien para el país, para poder avanzar, y también salirse de los estereotipos de la libertad o de la socialdemocracia o de los modelos liberales, porque al final son complementarios. O sea, tú no sacas nada con implementar un modelo neoliberal, que a mi juicio está mal llamado, porque es un proceso de libertad o libertad y libertad, o sea, lo digo 3 veces, pero por otro lado también tienes que tener un componente socialdemócrata, porque es muy importante la cohesión social, es clave que las personas tengan la dignidad y los atiendan bien en un CEFAM, es clave que los atiendan bien cuando necesitan operarse de cáncer y no con un retraso, y es clave que haya educación de calidad porque es lo que te va a permitir la movilidad. La diferencia está en que eso no se hace desde el punto de vista refundacional, porque toda esa propuesta, muchas veces progresista extrema, lo que ha hecho es llevar a los países al fracaso o al estancamiento. Ya lo vimos después de la caída del muro de Berlín, cómo se estancaron y fracasaron. Y lo vemos en Latinoamérica, en países tan cercanos como Argentina, que están estancados hace 40 años. Y si tú no logras poner a Chile nuevamente en marcha, y tenemos todas las condiciones para hacerlo, y lo hicimos durante 30 años, bueno, para ponerlo en marcha tenemos que tener una buena constitución, tenemos que tener una buena reforma tributaria, tenemos que tener condiciones habilitantes para generar más y mejores empleos, más competitividad, transformación digital, incorporación de género, y todo eso, pero bien hecho, con una protección al medio ambiente, y no con esta cuestión de decir todo por un lado o todo por el otro. Claro, a veces pareciera que simplemente declarar un pensamiento no es suficiente, sino que hay que ver el cuadro completo. Juan, yo te quería preguntar, porque sin duda te tocó bailar con la FEA varias veces. Los desafíos no fueron pocos los que te tocaron, pero si tú pudieras como querer ser recordado por algo, ¿cuál sería tu legado en tu pasada por la CPC? ¿O por qué te gustaría ser recordado en ese sentido? Mira, yo no sé, la gente recuerda, como decía don Jorge Alessandri, que fue gran presidente, ¿no es cierto?, hechos y no palabras. Yo creo que en los hechos, yo creo que la gente va a decir, bueno, articuló, hizo cosas. O sea, cuando tuvimos la pandemia, articulamos y actuamos. Cuando tuvimos la crisis social, articulamos y actuamos. Cuando tuvimos la crisis económica, participamos de la discusión y actuamos. Cuando tuvimos la crisis política, estuvimos presentes y actuamos. Cuando vino la defensa de la serenidad, de la idea, de lo que significaba proteger a Chile y su futuro y no caer en un extremo, también actuamos.
Y ahora, por ejemplo, en materias más puntuales, como por ejemplo lo que ocurrió con el paro de los camioneros, también actuamos. Y así lo hemos hecho siempre en todo. Y estamos actuando. Por lo tanto, se debiera pensar que en este periodo lo que ocurrió es que hay una suerte de cambio en términos de estar, en vez de la defensiva, estar en la ofensiva, o sea, estar en la jugada, concretamente buscando articular y lograr los objetivos y finalmente tener a través de aquello la condición habilitante de poder conversar, dialogar como se dice hoy día y llegar a los acuerdos necesarios. Y yo espero que eso ocurra también en materia constitucional, que se nos viene muy luego, y yo creo que van a haber acuerdos, porque además, cuando tú miráis que ya se acordó pilares, 12 pilares o 12 principios que son fundamentales, como que Chile es un país unitario, que respeta sus instituciones, que es un país multicultural, intercultural, que tiene que tener respeto por su pueblo originario, pero no refundar todo, que es un país que tiene que también tener una regionalización correcta, más bien administrativa, y no desagregar o destruir lo construido. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que todavía hace falta en el juego político buscar otras cosas que son relevantes. Por ejemplo, la ley electoral que permita que se converja a tener bloques más robustos donde se puedan producir más acuerdos que tener 22 partidos políticos hoy día en acción, donde es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Y lo vimos también en el paro de los camioneros como un pequeño ejemplo, donde los liderazgos fueron muchísimos, los liderazgos tradicionales no fueron reconocidos, los emergentes fueron totalmente diversos en términos de muchos, y eso hace más difícil y complejo lograr acuerdos. En política pasa exactamente lo mismo, y en los países desarrollados ya lo resolvieron. En Alemania el que no saca un 5% de los votos no es diputado. El que no tiene un partido político que tenga el 5% de los votos nacionales no es partido político. Y a eso que hace, obliga a mejores acuerdos y obliga a partidos más robustos. Y es muy importante, Dolo, porque al final la buena política y los buenos políticos hacen buenas políticas públicas, y con buenas políticas públicas los países llegan al desarrollo, si no, no. ¿Tienes algún, no sé si proyecto o alguna iniciativa más regalona en la que tú hayas puesto tu sello personal y que te hayas tú con eso en el corazón de tu pasada por la CPC? Bueno, que te haya llegado como realmente, o sea, yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida fue enfrentar la pandemia, lejos. Y lo digo en palabras muy simples. El hecho que en Chile no haya faltado nunca una cama, que no haya faltado nunca un respirador, por mucho que quisieron destruir la gestión que hicimos, algunas personas, a mi juicio, malintencionadas. El hecho de que en países desarrollados como España, Italia, hayan quedado abandonados los hogares de ancianos y se hayan muerto por falta de atención, porque la gente se aterró. Y en Chile protegimos a todos los hogares de ancianos de Chile, incluyendo los públicos, el Senama. Eso me llena de orgullo, y eso yo no lo hice solo, lo hice con todos los empresarios, con todos los trabajadores. Tuvimos 9.200 voluntarios. Fuimos los primeros en llegar con apoyo en alimentos. Fuimos los primeros que llegamos con apoyo de protección al personal médico. Los primeros que trajimos los ventiladores, las cánulas, los que adaptamos con nuestros recursos muchos hospitales que además fueron de campaña. Y eso permitió salvar muchas vidas. Y eso uno dice, bueno, es realmente lo más importante que ocurrió. Y no fue fácil, porque conseguir los ventiladores fue una odisea. Conseguir los aviones para que pudieran traerlo también fue una odisea. Conseguir material de protección a los médicos para que pudieran hacer su trabajo y el personal auxiliar de los hospitales
también era una odisea. Y además, fíjate que hicimos un acuerdo con los sindicatos de los enfermeros. Y porque había un problema, porque la gente que estaba en los hospitales no las podía ir a ver la familia. Entonces no tenían pasta de dientes, no tenían jabón, no tenían pañales los viejos, no tenían elementos que los podían conseguir y resolver. Entonces, todas esas acciones, bueno, estuvieron arriba de la mesa y los empresarios en general nos ocupamos más que preocupamos. Y yo creo que eso también es una demostración que el mundo de la empresa, el emprendedor, el empresario, son fundamentales para la sociedad y quedó demostrado en este proceso. Juan, gracias por compartirnos todas estas respuestas. Yo sé que ha sido exhaustivo el cuestionario, pero en verdad teníamos muchas ganas de saber tu opinión al respecto. Nosotros te pedimos que tú nos trajeras algo especial, que pudieras compartir con nuestros auditores. Esta sección se llama Soluciones Futuras y acá el invitado trae un libro, una aplicación, una sugerencia que nos puede ayudar a construir de forma más positiva el futuro. ¿Qué nos encontraste? ¿Qué trajiste? Bueno, primero me estaba leyendo un libro de Mauricio Rojas, que, espérate un segundo, te voy a decir exactamente cómo se llama. Que es el libro negro del comunismo chileno. ¿Y por qué me lo leí? Porque he ido conociendo en este mundo, en esta instalación del gobierno, algunos personajes, hombres, mujeres, que son comunistas. Y bueno, como en todas las cosas, hay bellísimas personas, independientes que piensen distinto, y hay algunos que no, y eso pasa en todos lados. ¿Y por qué me interesó leerlo? Porque cuando tú lees el libro negro del comunismo chileno, te das cuenta muchas veces de la hipocresía de algunos, porque cuando tú ves que este libro relata hechos reales, cuando Mikhail Gorbachev abrió los archivos, así como en Estados Unidos que se abren los archivos de la CIA. Después de 50 años, y ves la relación del Partido Comunista ruso respecto al Partido Comunista chileno, te vas dando cuenta cómo ellos también toleraron asesinatos, violaciones a los derechos humanos monstruosas. Y a mí me parece bien que ellos lo conozcan, y que conozcan esa realidad. Y por eso lo leí, y no solo lo leí, lo releí, porque va mostrando cómo se va generando una caricatura, una falsa realidad de lo que ocurrió en todos esos procesos. Y esto tiene también relación, ponte tú, cuando estudié el proceso constitucional español del año 78, una de las cosas más notables es cuando el Partido Comunista Español y Europeo abandona el marxismo y abandona el troquismo y abandona toda la base bélica de desconstrucción con que estaba eso cimentado, y se transforma en un partido democrático y juega así. Incluso hay países, Alemania, fíjate que tiene el Partido Comunista proscrito por ley, o sea, nadie puede participar y promover esa idea, así como tienen proscrito en la ley a los nazistas, también tienen a los comunistas, porque ambos muchas veces destruyen. Yo no estoy diciendo que los comunistas chilenos destruyan, lo que estoy diciendo es que lo estoy leyendo porque me interesa mucho conocer la real verdad. Y la real verdad es que el sistema de diálogo o conflicto, que todavía en Chile hay muchos que lo proponen y lo practican públicamente, yo creo que es un error realmente de marca mayor. Y yo creo que eso es parte de lo que el Partido Comunista Chileno tiene que abandonar. Yo creo que ojalá abandone mucha gente, las futuras generaciones, de esa forma, porque esa forma no construye la sociedad del futuro. Ya saben todos, tienen ahí la recomendación de don Juan Sutil, el libro negro del comunismo en Chile. Sin duda, súper interesante. Yo misma voy a correr a comprarlo para poder leerlo y también entender un poco todo este mundo que a veces a mí me pasa, no por ser más joven, pero que en el fondo uno
tiene una idea de cómo funcionan las cosas y no se da cuenta que hay todo un mundo alrededor que te aporta otras cosas y otras miradas y te obliga a salir de ese pensamiento único. Además que hay una cosa, Dolo, que es muy importante en la historia, porque los animales se tropiezan una vez con la piedra y los humanos nos tropezamos muchas veces. Entonces, una manera de evitar tropezarse es a través de estudiar la historia, porque al final esto vuelve a ser recurrente, vuelve a instalarse, se buscan mecanismos distintos. Por ejemplo, la izquierda más dura, más radical, usó los movimientos sindicales, la lucha social. Bueno, cuando las sociedades crecieron, se desarrollaron, bueno, las personas ya no necesitaban esa lucha. Entonces buscaron otro mecanismo, que era la individualidad a través del feminismo, el ecologismo y todo extremo. Las minorías sexuales. Claro, pero dejan de mirar el cuadro. Y al final buscan otros mecanismos y que si tú no conoces ese cuadro, te es muy difícil poderlo dirimir, digamos. Claro, y si no, la historia tiende a ser cíclica. O sea, si tú no aprendiste de esto y lo corregiste, la historia se va a repetir y van a volver a caer en lo mismo. Exactamente. Oye, y ya pasando a una sección un poco más lúdica. ¿Ya? No sé si estás preparado para esto, Juan, pero esta es una sección súper simpática con la que casi terminamos el programa, que se llama Chile en una palabra. Acá yo te digo una palabra y tú me dices un concepto que te resuene con lo que yo te voy a decir. No es psycho, o sea, si no se te ocurre nada, tienes un minuto para pensarlo. Si yo te digo estallido social. Bueno, el estallido social permitió conocer una realidad que los chilenos la veíamos distante, algunos, otros no, y generó también un cambio que, por cierto, en la forma yo discrepo totalmente, pero en el fondo permite tomar conciencia de que es importante hacer ciertas reformas que permitan hacerse cargo de lo que la sociedad del futuro necesita. Y para eso, reitero lo que he dicho en todo el programa, se requiere volver a utilizar palabras como inversión, crecimiento, desarrollo, educación, más que redistribución, que es muy importante, pero al final la redistribución, que son los derechos sociales, se logran a través de que haya una base mayor de recaudación, crecimiento. Y si alguien tiene un buen trabajo, no va a necesitar tampoco ayuda del Estado. Si te digo mujeres. Mujeres, bueno, interesante, son... ¿Me quedo con interesante? Porque acá no. Juégatela con una palabra. No. Yo te diría que son fundamentales en todo el ámbito, incluyendo el ámbito laboral. Si te digo pymes. Yo creo que las pymes, sin duda hay que apoyarlas. Son fundamentales porque van permitiendo desafiar el futuro. Toda empresa nace de una pyme. Yo vengo de una pyme. Yo partí trabajando con 2 personas, hoy día trabajamos casi 5.000 personas en Empresa Sutil y desafía el sistema. Pero también creo que hay que ser responsable, porque hay muchos pymes que se compran un Mercedes, como amigos que uno conoce. Y resulta que yo sigo andando en camioneta y hoy día soy un empresario importante. Y creo que para las pymes, y esto se los digo con toda claridad, es primero el deber y después el placer. Y lo que hay que hacer es generar sacrificio. Entonces, lo primero es cuidar la matriz. Hacer es crecer como la decir, plantita. yo cuido a la leona porque después me va a dar cachorros. Entonces, yo creo que en eso es muy importante. Y cuando tú ves la historia de muchos empresarios, fue de gran sacrificio. No nos olvidemos que don Horst Polman vendía el salame en una roticería de su padre, torreja por torreja. Y él se sacrificó al máximo y mira lo que llegó a hacer. Y te puedo poner muchos otros ejemplos de grandes empresarios que han pasado 40, 50 años y que fueron todos emprendedores. No existe otro camino de ser una pyme, un emprendedor, un empresario. Ahora, los que llegan
son los que se sacrifican más, son los que ahorran más, los que invierten más y los que se postergan. Y hay muchos que se postergan hasta el último día de su vida, porque es parte de la naturaleza del empresario. Hay otro ejemplo, ponte tú, el dueño de la cadena de los hoteles Diego de Almagro. Él tenía una sanduchería frente al Café Torre ahí en Alameda, y descubrió que ahí donde él estaba llegaban los buses. Entonces dijo, voy a hacer un hotel para la gente que llega en los buses. Y le fue bien, y lo hizo crecer. Y después hizo 2, 3, y hoy día es la cadena más grande de hoteles de Chile. ¿Y cómo partió? Vendiendo hot dog. Entonces, yo digo, si ese gallo se hubiera dedicado a vender hot dog y se hubiera gastado la plata, jamás hubiera llegado a tener la cadena de hoteles de que de poco le sirven. Porque él se va a morir y van a quedar todos los hoteles. Y la generación de valor, la generación de riqueza queda. Nadie se la puede llevar. Entonces, el empresario al final es un instrumento de desarrollo. Entiendo. Oye, última palabra, CPC. Bueno, la CPC es una institución fundamental para el desarrollo del país. Lo ha sido siempre, ha tenido notables presidentes en el pasado y juega un rol de contraparte para generar buenas políticas públicas, para representar a los gremios y a los empresarios, emprendedores desde Arica a Punta Arenas. Y eso es muy importante que la CPC siga fortaleciéndolo. Y creo que es muy importante aquí, y lo digo en este podcast, reconocer la valentía de Ricardo Meve y de la Susana Jiménez de partir esta nueva etapa, que no es fácil, porque es de mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha estrategia, y además creo yo que es muy importante que los empresarios entendamos que nuestro rol es más allá que producir bienes y servicios de calidad, que por cierto es importante, pero hoy día tenemos que ir mucho más en la sociedad y tenemos que actuar. Te pongo un dato. Yo acabo de firmar el día 11 de noviembre el Pacto de Guadalajara con un montón de presidentes de los empresarios latinoamericanos, partiendo por el de México. Y ahí estamos planteando un modelo de desarrollo inclusivo, donde es importante que haya estabilidad política, donde es importante que hayan buenas políticas públicas, donde es importante que haya seguridad, donde es importante que exista orden, respeto, pero también que las empresas cumplan un rol social. ¿Y por qué? Porque somos parte del engranaje de la sociedad. Y yo creo que también es muy importante tener esos elementos, porque el terreno de las ideas, en algún minuto hubo un sector político que hizo abuso de ellas. Tanto es así que la sociedad las rechazó. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo la promoción, más que la defensa, la promoción de las buenas ideas de la libertad, que son los que llevan a las sociedades al desarrollo. Oye, Juan, ¿y cómo ves tú el Chile 2023? Bueno, va a ser un año muy difícil. Del punto de vista económico nos va a impactar. Ya estamos muy impactados con un proceso de inflación. Hoy día vamos a tener un proceso de esta inflación, que es estancamiento y además inflación. Por cierto, viene decreciente, y yo creo que en eso hay que destacar que se han tomado medidas económicas que van a permitir contener. Del punto de vista macroeconómico, creo que también es positivo. Chile va a terminar con un balance estructural positivo este año, después de muchas décadas, de muchos años, no décadas, muchos años. Y sin duda vamos a tener un año más flojo en términos de generación de empleo, puede haber pérdidas de empleo. Estamos viendo que hay áreas de la economía que están pasándolo muy mal, partiendo por el mundo de la construcción, el mundo inmobiliario, y es fruto de malas políticas públicas del pasado. O sea, esta cuestión de haber hecho los retiros de fondo, bueno, la consecuencia es que hoy día la clase media y la gente más vulnerable no puede acceder a una casa a 30 años, cuando Chile tenía las tasas de interés y los financiamientos mejores del mundo. Y también eran como despreciados, ¿te fijas? Entonces yo digo, bueno, pucha que es importante explicarle a esta nueva generación
que de los errores tú los puedes transformar en oportunidades. Y qué mejor oportunidad que ellos empiecen a cambiar y a reconocer que han cometido errores en la apreciación de cómo hacer las cosas. Juan, llegamos al final del capítulo con millones de dudas, de preguntas, de cosas interesantes que saber de ti. Quería solamente ya darte las gracias por haber participado. Bueno, a quienes nos están oyendo le estamos dando las gracias a don Juan Sutil, presidente de la CPC, que vino a contarnos un poco acerca de qué es Chile para el 2023, lo que ha sido el rol del empresariado durante su presidencia, de la importancia de considerar todos los aspectos que aborda la sociedad y el rol del empresariado en ello. Yo, Juan, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y gracias por haber venido hoy día. Bien, pues muchas gracias, Dolo, y gracias a todo el equipo, y para mí es un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Si no han oído el primer capítulo, pueden buscarlo en Saca la Voz o en Spotify Chile 2023, donde vamos a estar subiendo todos los podcasts que vamos a grabar cada viernes.